La realidad virtual ha pasado por una larga historia en un tiempo demasiado corto. En el año 2022 se creó un sistema de inmersión total que permitía a los usuarios acceder a una realidad que parecía imposible incluso un año antes. Los avances para la ciencia y las posibilidades para sus usos parecían ser ilimitados. Sin embargo, el creador de esa misma tecnología no deseaba que esto se usara para algo más allá de lo que se propuso en un primer momento, pues su más profundo deseo era crear un mundo virtual que trascendiera las leyes y la lógica de este mundo, por lo que en noviembre de 2022 encerró a 10.000 personas en un nuevo mundo llamado Sword Art Online, con la esperanza de preservar así su voluntad. Sin embargo, en medio de su búsqueda, miles de jugadores perdieron la vida y otros más quedaron marcados por sus experiencias dentro de esta nueva realidad. Todo hasta que, tras 2 años de encierro, el espadachín negro conocido como Kirito, junto con la ayuda del equipo de asalto, lograron derrotar al creador del juego y liberaron a los 6.000 jugadores que aún permanecían dispersos en el castillo sobre las nubes. Pero la pesadilla no acabó ahí, y pese a los esfuerzos de la realidad virtual por existir, la ambición de un hombre que siempre quiso ser algo más que el segundo lugar, llevó a Kirito a empuñar una vez más su espada para detener a Nobuyuki Sugo y plantar una semilla que garantizara la expansión de esta nueva realidad. Y pese a los riesgos y los enemigos que siguieron surgiendo, la realidad virtual comenzó a recuperar su lugar, formándose como un mundo que existía a la par del mundo real. Pero el regreso de la tecnología de la inmersión total no sería posible hasta 1 año con 4 meses después de que Kirito liberara a todos los cautivos en Sao, cuando los esfuerzos y el sacrificio de la espada invencible les demostraron al mundo el verdadero potencial de la tecnología que habían rechazado. Tras ese suceso, la realidad virtual obtuvo un nuevo mercado y maneras de aplicar este universo descubierto tan solo 3 años antes. Pero, ¿qué hay de los que no lograron salir de aquella primera inmersión de realidad virtual? ¿Qué hay de aquellos que intentaron salir pero perdieron la vida antes de que se formara este grupo de asalto que los llevara a la libertad? ¿Qué pasa con los que deseaban ser libres pero perdieron su voluntad gracias al miedo? ¿Merecen ser recordados? ¿Y los que perdieron a sus seres queridos dentro de aquel castillo no merecen algún tipo de retribución? E incluso si existiera la posibilidad de devolver la vida a alguna de las víctimas de esta masacre, ¿no merece la pena sacrificar todo lo que sea necesario con tal de conseguirlo? Después de todo, si algo nos enseñó Akihiko Kagawa, es que crear otra realidad te convierte en un ser que está más allá del todo, ¿no? Hola a todos, les habla Danager, el tejedor psicoliterato, y esta vez les traigo un relleno que fue tan bueno que se volvió canon. Ordinal Scale es una película producida por A1 Pictures como una especie de preludio al arco de la alicización, sirviendo también para atraer un nuevo público a la saga aprovechando el estreno e ingreso internacional. Esta película se desvía un poco de la historia original para traernos una nueva interpretación de lo que podría ocurrir en un mundo en el que la realidad virtual ha logrado reinsertarse como un posible mercado, con una premisa interesante y una trama que sabe desarrollarse hacia dónde quiere llegar. Pero, ¿qué es lo que le hace una trama tan buena? Para responder esta pregunta, vamos a ir por partes. Si nos ponemos a pensar al respecto, el argumento es relativamente simple. Un hombre que perdió a su hija descubre una manera de contar con los medios y recursos para recuperarla, utilizando a los supervivientes de Sao que llegaron a conocerla de manera incidental. Sin embargo, en diferencia de otras ocasiones en las que el misterio era revelado prácticamente desde el inicio, o en donde se dejaba de lado el misterio para resolverlo al final de una manera casi anticlimática, en el arco de Ordinal Scale, las pistas son dejadas desde el principio, y no es hasta que la película se desarrolla que vemos hacia qué caminos conducen estos indicios, para finalmente contar con una resolución bastante satisfactoria. A lo largo de Sword Art Online, el mundo virtual comenzó como una exploración demasiado escasa que fue enriqueciéndose conforme fueron pasando las novelas. Sin embargo, siempre hubo algo que quedaba prácticamente vacío salvo por 2 o 3 cosas: el mundo real. Y es que si bien la edición extra nos daba un adelanto sobre cómo si existía una conmoción contenida con respecto a la realidad virtual, en la mayoría de ocasiones la realidad solo era repasada de manera superficial como un medio para volver a adentrarnos en el mundo virtual. Sin embargo, en este caso, la realidad aumentada presenta una nueva forma de conocer el mundo real y cómo éste se va relacionando cada vez más con la tecnología. Porque es justamente eso lo que aprovecha el Dr. Shigemura para llevar a cabo sus planes,
pues sabe que entrar con la tecnología de inmersión total no sería algo seguro, en parte por la desconfianza del mundo a ese tipo de avances y en parte porque se arriesgaría a dejar un rastro que pudiera llevar a alguien a conocer sus planes. Entonces, ¿qué hace para borrar sus huellas y para atraer a quienes tengan un cierto recelo por la realidad virtual? Pues mezclarla con el mundo real, y es que eso es el Ogma, una manera de llevar los mundos de fantasía a la realidad sin correr el riesgo que hasta ahora estaba presente en la inmersión total. Y teniendo esto en cuenta, es comprensible que tanta gente se hubiera desviado hacia la realidad aumentada y que hubieran reducciones en los juegos de realidad virtual, del mismo modo que la campaña de marketing para el nuevo Minecraft pudo tener éxito esperado al tener la oportunidad de atraer a propios y extraños del juego, borrando cualquier sospecha que pudiera haber sobre sus intenciones. Y de esa forma es que la película consigue utilizar la dependencia de su mundo a la tecnología y combinarla con el recelo aún existente en la realidad virtual para posibilitar un avance de la trama que nos lleve hasta un desenlace satisfactorio, pero no se confundan, porque esto no es lo único que sabe aprovechar la película. Si algo hay que criticársele a la mayor parte de las historias relacionadas con el universo de SAO, es el poco cuidado que se le da a las interacciones con los personajes, siendo Kirito y su coprotagonista de turno los únicos que suelen ser explorados y desarrollados de manera satisfactoria. Algo que no suele ser malo, pero sí borra bastante la importancia que un personaje puede llegar a tener en una obra, porque ¿de qué nos sirve recordar el nombre de un personaje si su rol en la trama puede ser intercambiado por el de literalmente cualquiera? Bueno, en este caso Ordinal Scale crea un escenario que nos lleva a conocer y explorar de una mejor manera a los personajes, desde el hecho de que cada uno tiene su opinión respecto al Ogma y la realidad aumentada, que cada uno reacciona a los eventos de la película a su particular manera, e incluso cuando se pone en tela de juicio los recuerdos en SAO, cada uno de los que se le interroga tiene su propia postura al respecto. Y ya entrando en materia, es interesante cómo se toma lo ocurrido en SAO para desarrollar no solo a los personajes, sino que además la relación que existe entre ellos, y es que aquí se nos muestra que el estudio es hasta cierto punto consciente de la opinión del público respecto a la relación de Kirito con Asuna, así como de las interacciones que éste suele tener con los demás personajes, por lo que ocupa esta inseguridad ante el peligro de perder las memorias como una forma de incentivar el desarrollo de estas relaciones, haciendo madurar a cada uno de los personajes a su manera. Y ya que hablamos del desarrollo de personajes, el trabajo que el estudio hace con Kirito es de sorprenderse, no solo porque por fin lo sacan de su elemento llevándolo al mundo real y mostrándolo como alguien que ni siquiera destaca en los juegos que requieren condición física. Además, a lo largo del arco lo vemos cuestionarse y reflexionar sobre cada cosa que pasa. No es solo que entra, pelea y gana, sino que él mismo se pregunta qué es lo que debería hacer en las situaciones en las que se enfrenta, y cuando se decide a salir a luchar para recuperar los recuerdos de Asuna, ya ha tenido un cierto recorrido, y vemos que su desempeño mejora no porque sea el protagonista, sino porque ha entrenado y se ha tomado el tiempo de comprender cada una de las mecánicas dentro de la escala ordinal. Pero no hay que confundirse que esta historia y desarrollo no se limita solo al grupo de protagonistas. En el apartado de los villanos, una vez más nos deshacemos de motivaciones vagas que se revelan hasta 20 arcos después, así como también desechamos a los villanos malos, muy malos y caricaturizados que la misma obra nos enseña a odiar, porque aquí cada uno de los tres antagonistas es llevado por su propio camino. Comenzando con Yuna, que fue un antagonista incidental que, luego de descubrir lo que de verdad planeaba el villano principal, decide pasarse al bando del protagonista, siendo ella la pieza clave para acabar con los planes del Dr. Shigemura, y en diferentes otras ocasiones no se cambia de bando debido a que el protagonista es el protagonista, sino que su desarrollo va a la par de su inteligencia artificial, la cual, al volverse más compleja, le permite comprender las verdaderas implicaciones de lo que planea su padre, llevándola a buscar ayuda de cualquiera que pueda prestarle su apoyo, siendo hasta que aparece Kirito, que puede realmente hacer algo para detener los planes de los demás. Por otro lado, vemos a Eiji como un villano secundario cuyas motivaciones son más que comprensibles. Le guarda rencor a los jugadores de la línea de frente de Sword Art Online, así como a la colaboración por hacer el recuento de lo ocurrido en SAO, por haberse olvidado de Yuna y por no haber hecho nada para salvarla, o al menos esta es la motivación que parece tener en un principio, disfrutando de arrebatarles los recuerdos a los supervivientes y demostrarles lo que significa tener miedo de enfrentarse a un jefe,
o incluso el miedo de afrontar el mundo real. Pero conforme avanza la historia se puede ver que todo el rencor que guarda no es hacia los jugadores, ni a los recopiladores del informe de Sao, ni siquiera es hacia Kirito o Asuna, pues todo el desprecio que guardaba es hacia sí mismo por no haber sido capaz de luchar por más que se esforzara y por no haber hecho nada por ayudar a Yuna. Teniendo cierto paralelismo con Kirito, pues mientras Eiji fue capaz de proteger a los demás y solo usó sustitutos para fortalecerse, Kirito tuvo que dejar de lado su faceta egoísta para poder ganar fuerza y convertirse en el héroe de Aincrad, siendo una perfecta contraparte el uno del otro. Y para terminar con este apartado, tenemos al Dr. Shigemura como nuestro villano principal, aquel que maquinó el plan para eliminar a los supervivientes de Sao y recuperar a su hija. Para empezar podemos ver que sus motivaciones son bastante comprensibles cuando conocemos su historia de fondo, sin mencionar el cómo vemos este cambio en un hombre que intenta no pensar en lo que está haciendo con tal de mantenerse firme en su decisión para traer a su hija de vuelta, concentrándose en sus ideas sobre el sistema y apoyándose en que esto sería lo mejor para su hija, teniendo un diálogo con Akihiko Kayaba, quien por experiencia propia le advierte sobre las fallas en el sistema y cómo éste no es capaz de contener algo como la voluntad humana, mientras que Yuna demuestra todo lo que está sacrificando con tal de traer de vuelta a su hija, cuando ésta ni siquiera quería regresar. Este es el momento en el que el hombre se quiebra y por fin conocemos sus motivaciones, viendo la culpa que lo corroe y la motivación por la cual está dispuesto a sacrificar todo, lo que nos lleva a que incluso en la parte en la que lo vemos derrotado, ésta se ha llevado de manera increíble y sin llegar a caricaturizarlo ni hacerlo ver ridículo, mostrándonos lo mucho que ha madurado esta historia, en donde pasamos de personajes buenos que son muy buenos, fuertes que son fuertes y malos que son malos, a personajes complejos que tienen sus propias motivaciones y sus propios deseos más allá de seguir la trama. E incluso la historia no se detiene ahí, pues además hace un avance hacia lo que está por venir en el arco de la alicización. La escala ordinal es el ejemplo perfecto del nivel que alcanzó Sword Art Online a lo largo de los años. Es una historia que, pese a ser hecha por el estudio, es capaz de comprender a detalle a los personajes que está utilizando y hacerlos convivir en una trama que encajó tan bien en su mundo que el mismo autor decidió modificar su propia historia para canonizarla. Claro, no es perfecta y cuenta con algunos huecos argumentales que pueden llegar a sacarte un poco de la experiencia, pero a grandes rasgos es una gran película que fácilmente podría ser el mejor arco de Sao, aunque creo que eso ya se lo digo a cualquiera. Pero este no consigue ese papel justamente porque el siguiente arco es el de alicización. No por nada es un relleno tan bueno que se hizo canon, así que su calificación final sería un 9 de 10. Pero bueno, este fue el arco de Ordinal Scale, llegando justo en el momento perfecto, pues el día de hoy se acaba de cumplir un año en el canal. La verdad no quería durar tanto tiempo, así que le agradezco a los que se toman el tiempo de ver mis videos y a los que me dieron una oportunidad al suscribirse. Sé que la verdad no soy un youtuber muy bueno, que digamos, pero confío en que con el paso de los videos podré seguir mejorando para cada vez traerles más y mejor contenido. Y bueno, antes de despedirme, quisiera mandar un agradecimiento especial a Yo Soy Silver, quien me dio el empujón que me faltaba para darle luz verde a este canal. Encontrarán su enlace en la descripción del video, y la verdad les recomiendo mucho que vayan a verlo, ya que su contenido vale mucho la pena. Y bueno, sin nada más por añadir, espero que les haya gustado el video, y de ser así no olviden dejar su like junto con algún comentario sobre su opinión en la película. Y si les gustan los videos de reseña o argumentaciones, no olviden suscribirse, que subo video todos los meses. Pero si les gusta también la psicología, el psicoanálisis o la literatura, pues es su día de suerte porque subo video cada 10 días. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Danager, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.